Mientras mi abuelo yacía en la UCI, mi padre se llevó a la familia de vacaciones. Lo llamé, rogándole que volviera, pero se negó. 2 semanas después, el abuelo abrió los ojos y me tomó la mano. Rompí a llorar, pero cuando lo llevé a casa, su amada casa había sido vendida. El fuego de mi ira se encendió. Cuando el doctor dijo que el abuelo podría no sobrevivir a la noche, tomé el primer vuelo de regreso a casa. Al enviarle un mensaje de texto a mi papá, él me respondió con una foto de la playa. Soy Victoria Holston. Tengo 28 años y soy diseñadora de interiores en Austin. Construyo espacios destinados a albergar amor y recuerdos, pero nada en mi carrera me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. Hace 2 semanas, mi abuelo, William Holston, colapsó por un derrame cerebral. Él fue quien me crió cuando mis padres estaban demasiado ocupados. Fue él quien me enseñó a sostener un martillo y un pincel, incluso antes de que yo supiera andar en bicicleta, y mientras él yacía inconsciente en la UCI. Mi padre se llevó al resto de la familia de vacaciones. Yo me quedé atrás, sola, rezando para que despertara. Y lo hizo, pero cuando lo traje a casa, su casa ya no estaba. El hospital olía a antiséptico y a miedo. En el momento en que entré en la UCI del St. Augustine Memorial, se me revolvió el estómago. Las máquinas pitaban, las enfermeras susurraban, y allí, en una habitación escondida en la esquina, yacía el hombre que construyó mi mundo, el abuelo. Su piel se veía demasiado pálida contra las sábanas blancas. Su pecho subía y bajaba al ritmo de un respirador. Tenía tubos conectados a sus brazos, esas manos fuertes, las que una vez me sostuvieron con firmeza mientras aprendía a caminar. Ahora yacían flácidas a su lado. Me quedé allí, paralizada, incapaz de moverme. Luego, lentamente, di un paso adelante y me senté junto a su cama. Extendí la mano y envolví mis dedos alrededor de los suyos. Estaban fríos. Le susurré. Estoy aquí, abuelo. No me iré a ninguna parte. Saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Respondió al segundo timbre. De fondo. Escuché risas y el romper de las olas. Vic, ¿qué pasa? Tragué saliva con dificultad. Papá, vas a volver. Él no está bien. El abuelo está con soporte vital. Hubo una pausa. Sí, el doctor también me llamó, pero ahora estamos en Sarasota. Todo está reservado y no es reembolsable. Mira, solo manténnos informados. ¡Informados! Papá, esto no es una llamada de trabajo. Es el abuelo. Él suspiró. Lo entiendo, pero alguien tiene que estar con él. Tú estás ahí. Eso es lo que importa. Colgué sin despedirme. Mi mano temblaba. Miré de nuevo al abuelo. No van a venir, le susurré. Pero yo estoy aquí. Me quedaré, aunque tenga que dormir en esta silla cada noche. Y así lo hice. Esa primera noche, no dormí. Me senté en esa silla de plástico rígido, escuchando el pitido de las máquinas y observando la leve subida y bajada de su pecho. Hablé con él. Le conté sobre la casa que estaba rediseñando en Austin, sobre el nuevo cactus que olvidé regar, sobre cómo la ciudad no se sentía como un hogar sin su voz al teléfono. Cuando la enfermera entró a revisar sus signos vitales, me miró con amabilidad. «Tiene suerte», dijo. «La mayoría de la gente no tiene a nadie sentado a su lado así». «Suerte». Esa palabra resonó en mi cabeza. Mi abuelo no tenía suerte. Había sido abandonado por su hijo, por la familia a la que le dio todo, excepto yo. Yo no iba a dejarlo. Ni ahora, ni nunca. Los días comenzaron a mezclarse, las rondas matutinas, las revisiones de las máquinas, el siseo rítmico del respirador. Las únicas constantes eran el olor a desinfectante y la suave presión de la mano de mi abuelo descansando bajo la mía. Apenas me apartaba de su lado. A veces le leía, a veces simplemente hablaba. Le conté cómo la albahaca en la ventana de mi cocina finalmente había brotado, cómo el calor del verano en Austin era insoportable, cómo quemé la lasaña la noche antes de tomar el vuelo. No importaba si podía oírme, necesitaba creer que sí podía. Entonces, empezaron las fotos. Comenzó con una notificación en mi teléfono una tarde. La revisé sin pensar. Era un mensaje de mi hermana, Talia. Tiempo en familia, por fin. Mira esta vista. Adjunta había una foto de nuestros padres, Italia, sonriendo frente a un océano azul brillante. Los tres con camisas tropicales a juego, cócteles en mano, arena entre los dedos de los pies, ni un rastro de preocupación en sus ojos. Me quedé mirando la imagen, con el sabor a sal subiendo por mi garganta, solo que no era del mar. Ellos sonreían mientras el abuelo yacía inconsciente, con máquinas manteniéndolo con vida.
Estaban bebiendo ron bajo las palmeras. Le respondí con un texto. Todavía no ha despertado. Su presión arterial bajó esta mañana. ¿Podéis volver? Talia me dejó en visto. Más tarde esa noche, volví a llamar a papá. Esta vez, yo estaba temblando. Papá, por favor, le dije. Sus riñones están fallando. El doctor dijo que la situación es delicada. No sabemos cuánto tiempo le queda. Él suspiró. Vic, ya hablamos de esto. ¿Qué quieres que haga? ¿Cancelar todo? Nos quedan 2 días. Tú estás ahí. Lo estás haciendo genial. Lo visitaremos cuando regresemos. Ni siquiera has llamado para saber cómo está. Porque sé que tú me dirás lo que necesito saber, espetó. ¿Por qué estás haciendo esto tan dramático? Quise gritar, pero simplemente colgué. Esa noche, me senté junto a la cama del abuelo y revisé el Instagram de Talia. Foto tras foto. Platos de marisco. Motos acuáticas. Ella sonriendo con gafas de sol. Con la leyenda. La familia lo es todo. Me quedé mirando esa frase hasta que se volvió borrosa. La familia lo es todo. Entonces, ¿por qué era yo la única que se había quedado? Miré el rostro del abuelo, las arrugas, la suave barba gris, el pequeño pliegue en la comisura de sus ojos que siempre se profundizaba cuando sonreía. No parecía en paz, parecía solo. Alcancé su mano. No me importa lo que estén haciendo. Susurré. Estoy aquí y estaré aquí todos los días hasta que abras los ojos. Luego me incliné, como solía hacer cuando era pequeña y tenía miedo de la oscuridad. No estás solo. Abuelo, esta vez no. Sucedió en la 12ª mañana. No había dormido más de 2 horas la noche anterior. Me quedé dormida en la silla junto a su cama. Con el cuello dolorido por el ángulo extraño, la habitación del hospital estaba fría, con el aire acondicionado zumbando suavemente sobre mí. Me desperté de un salto cuando la enfermera entró para revisar sus signos vitales. Aún estable, aún sin respuesta. Como siempre. Asentí sin expresión y esperé a que se fuera. Entonces, como cada mañana, saqué el libro de poesía favorito del abuelo, ese de cuero gastado que había tomado de su viejo estudio antes de ir al hospital. Olía a cedro y a polvo, y las páginas estaban llenas de sus notas a lápiz en los márgenes. Aclaré mi garganta y comencé a leer. El bosque es adorable, oscuro y profundo, pero tengo promesas que cumplir. Y fue entonces cuando lo sentí, un ligero espasmo, una suave presión alrededor de mis dedos. Me quedé helada. Miré hacia abajo, y su mano se estaba cerrando alrededor de la mía. No era un espasmo, no era un reflejo, era un apretón, deliberado, presente. Mi corazón casi se detuvo. «Abuelo», susurré. Sus párpados se agitaron. Mi voz se quebró. «Abuelo, soy yo. Soy Victoria. ¿Puedes oírme?» Entonces, lentamente, como un amanecer rompiendo una larga y oscura noche, sus ojos se abrieron. Estaban nublados, inseguros, pero estaban vivos, y me estaban mirando directamente a mí. Las lágrimas inundaron mis ojos antes de que me diera cuenta de que estaba llorando. Presioné mi frente contra sus nudillos, sollozando sobre su mano. «Has vuelto», dije ahogada. «Realmente has vuelto». Sus labios no se movieron. Aún no podía hablar, pero sus ojos se suavizaron, y supe que me reconocía. Todavía estaba allí dentro. Pulsé el botón de llamada para la enfermera. Luego sostuve su mano como si fuera una cuerda que me sacaba del borde del abismo. En segundos, la habitación se llenó de gente, enfermeras, máquinas pitando más rápido, un doctor apurado. Apenas registré sus palabras, pero recuerdo una frase con claridad. «Se ha estabilizado. Es una muy buena señal». Asentí entre lágrimas. Más tarde ese día, cuando ya lo tenían descansando y monitoreado más de cerca, salí al pasillo y llamé a mi papá de nuevo. Respondió, con un tono casual. «Hola, ¿qué pasa?» Abrió los ojos, dije. «Esta mañana. Está despierto». Una pausa. «Vaya, eso es bueno. Realmente bueno». «Ya podéis volver», dije. «Está consciente. Sabe que estoy aquí. Creo que querría verte». La voz de papá no cambió. «Vic, solo nos quedan unos días aquí. Déjalo descansar. Pasaremos a verlo cuando volvamos». Sentí que se me cerraba la garganta. Casi se muere. «Papá, no estuviste aquí. No lo viste». «Y tú sí», respondió. «Con eso es suficiente». Y colgó. Me quedé en el pasillo durante mucho tiempo, mirando las baldosas de linóleo. Luego volví a la habitación del abuelo. Me senté a su lado y tomé su mano de nuevo.
No los necesitamos, susurré. Me tienes a mí. Y en ese momento, en ese espacio silencioso entre máquinas y recuerdos, lo dije con toda mi alma. 2 semanas después de que abriera los ojos por primera vez, los médicos finalmente dieron su bendición con cautela. Está lo suficientemente estable como para ser dado de alta, dijo el doctor Evans, cruzando los brazos. Pero necesitará cuidados a tiempo completo, fisioterapia y una silla de ruedas hasta que recupere más fuerza. Yo me encargaré de todo, respondí sin dudarlo. Esa tarde. Saqué al abuelo en silla de ruedas del St. Augustine Memorial bajo el cálido sol del sur. Él cerró los ojos y respiró hondo. La primera vez que respiraba aire no estéril en semanas. La brisa levantó su escaso cabello plateado y vi cómo se crispaban las comisuras de sus labios. No era una sonrisa, pero era algo cercano. Te llevo a casa, le susurré. Tu jardín debe de estar hecho un desastre sin ti. Él asintió débilmente. Había alquilado una furgoneta de transporte especializada y empaquetado algunas de sus cosas esenciales de la habitación del hospital. El plan era simple: llevarlo de vuelta a la casa en la que había vivido durante más de 40 años, la del porche que crujía, la valla cubierta de hiedra y el roble gigante que plantó cuando yo nací. Giré en la calle familiar, con el corazón henchido. Pero algo andaba mal. La puerta principal estaba abierta, de par en par, y había un sedán plateado desconocido aparcado en la entrada. Las cortinas de las ventanas delanteras estaban corridas, bien cerradas. El abuelo siempre las dejaba abiertas para que entrara la luz de la mañana. Reduje la velocidad de la furgoneta. Se me formó un nudo en la garganta. No dije en voz alta. Aparqué y ayudé al abuelo a sentarse en su silla de ruedas, mientras lo empujaba por el camino. Mis manos comenzaron a temblar. Me dije a mí misma: debe haber un error. Quizás unos amigos estaban cuidando la casa. Quizás alguien estaba arreglando algo. Pero en el momento en que la puerta se abrió, lo supe. Una mujer joven con una coleta y una camiseta blanca lisa apareció. Pareció sorprendida al vernos. ¿Puedo ayudarles?, preguntó cortésmente. Parpadeé. Soy Victoria Holston. Él es William Holston. Esta es su casa. Ella frunció el ceño. Se volvió hacia adentro y llamó a alguien. Un hombre de mi edad, con una taza de café en la mano, salió detrás de ella. Espera. Holston, lo siento. Compramos esta casa hace una semana. Sentí que el suelo se inclinaba bajo mis pies. No susurré. Eso no es posible. ¿Quién la vendió? Él desapareció brevemente y luego regresó con una carpeta. Martin Holston. Él firmó la escritura. Dijo que tenía plenos poderes notariales. Todo fue verificado. Lo siento mucho. Martin Holston. Mi padre. Escuché la respiración entrecortada del abuelo. Bajé la mirada. Sus ojos estaban vidriosos, sus manos aferradas a la silla de ruedas con fuerza. Mi casa, dijo débilmente. Caí de rodillas a su lado. No lo sabía, susurré. Abuelo, yo no lo sabía. El hombre y la mujer en la puerta parecían consternados. Si hubiéramos sabido, comenzó la mujer, pero no escuché el resto. Todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos, el rugido ensordecedor de la traición. El jardín había desaparecido. El roble seguía allí, pero las campanillas de viento que el abuelo había colgado ya no estaban. El porche había sido repintado, borrando décadas de recuerdos con una sola capa de pintura. Ayudé al abuelo a volver a la furgoneta. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolió. Nos registramos en un pequeño hotel cercano. Pedí una habitación en la planta baja, con puertas anchas y silencio. El abuelo no dijo una palabra esa noche. Simplemente miraba por la ventana, con una expresión vacía. Me senté en el borde de la cama, con los puños apretados en mi regazo. Mi corazón era un horno. Hizo esto mientras el abuelo estaba en la UCI. Vendió la casa. Nunca planeó decírnoslo. Esa noche, mientras el abuelo dormía, abrí mi portátil y me juré a mí misma que lo averiguaría todo, y que le haría responder por ello. Esa noche no dormí. El abuelo yacía inmóvil en la cama del hotel, su pecho subiendo y bajando con el lento ritmo del agotamiento y el corazón roto. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana, con mi portátil abierto, la pantalla proyectando una pálida luz azul sobre las sombras de mi rabia. Abrí la copia digital de la transferencia de propiedad que el nuevo dueño me había dado. Allí estaba, Martin Holston, la firma de mi padre. Al lado, un formulario de poder notarial escaneado, fechado hacía 2 años. El recuerdo me golpeó como un relámpago.
Papá había mencionado algo en ese entonces, diciendo, «Es solo por si acaso. Vic, con el abuelo envejeciendo, tenemos que estar preparados para cosas médicas». Cosas médicas. Esto no era sobre medicamentos o seguros. Era un poder notarial de amplio espectro, que le otorgaba plenos derechos sobre los bienes del abuelo, incluido el poder de vender la casa. Me sentí físicamente enferma, pero necesitaba más que indignación. Necesitaba hechos. A las 8:01 a.m. llamé a Harrison Bly, el bufete de abogados de la familia de toda la vida en Springfield. Hablé con Helen Bly, una de las socias fundadoras y una mujer que conocía al abuelo desde antes de que yo naciera. Victoria dijo suavemente después de escuchar por qué llamaba. Me temía que te enteraras de la venta de esta manera. ¿Usted lo sabía?, pregunté, con la voz fría. Sabía que había sucedido. Sí, pero Martin no nos involucró en la transacción. Trabajó con una inmobiliaria diferente, rápido y en silencio. ¿Puedo ir a verla hoy?, pregunté. Por supuesto, dijo. Hay algo que creo que deberías ver. Esa tarde. Dejé al abuelo en un centro de cuidados a solo 2 manzanas del hotel. Era tranquilo, limpio y con personal de ojos amables. Le besé la frente. Le susurré que volvería para la cena y me dirigí directamente al despacho de abogados. Helen me recibió con una gruesa carpeta en sus manos. Esto dijo, deslizándola sobre el escritorio. Es el poder notarial original que tu abuelo firmó. Le aconsejé que no otorgara el control total de los activos, pero él insistió. Es Martin, me dijo. Es mi hijo. No haría nada malo. Abrí el archivo. Allí estaba, la firma de mi abuelo, temblorosa pero real, y la casilla marcada. Plena autoridad financiera y de propiedad. Pasé a la última página. La casa se había vendido por $295,000. Parpadeé. Eso es al menos $150,000 por debajo del valor de mercado, murmuré. Helen asintió con gravedad. Un comprador en efectivo. Cierre rápido, casi sin período de inspección. Miré la página como si fuera una traición grabada en tinta. ¿Sabe a dónde fueron los fondos? Sí, dijo, y me entregó una impresión. Cada centavo había sido transferido directamente a una cuenta corriente personal a nombre de Martin Holston, no a un fideicomiso, ni a un fondo de cuidados, ni siquiera a una cuenta conjunta, solo a él. Me dolió el pecho como si alguien me hubiera metido una mano en las costillas y la hubiera retorcido. Se lo había llevado todo, mientras el abuelo agonizaba. Él cobró su futuro y se fue de vacaciones con el dinero. «Quiero demandar», dije, con la voz firme a pesar del calor que subía detrás de mis ojos. Helen hizo una pausa. «Es complicado. Victoria, el poder notarial es válido. La venta es legal en la superficie. Pero si podemos probar el abuso del deber fiduciario, especialmente mientras tu abuelo estaba incapacitado, podrías tener un caso». «No me importa lo complicado que sea», dije. «No va a enterrar el pasado y a broncearse en la playa. Quiero que responda por lo que ha hecho. Y por primera vez en días, no me sentí impotente. Me sentí preparada». Envié la carta esa noche. Era formal, aguda y precisa. Una notificación de demanda redactada con la ayuda de Helen. En ella, expuse todo. La cronología de la venta, el abuso del poder notarial, el precio sospechosamente bajo y la transferencia de fondos a una cuenta privada. Exigí la devolución íntegra de los $295,000, más los $150,000 de la diferencia de valor. 10 días para responder. O presentaría una demanda. Le di a enviar y luego esperé. No tardó mucho. A la tarde siguiente, mientras ayudaba al abuelo a beber agua en el centro de cuidados, sonó mi teléfono. «Papá». Salí antes de contestar. Su voz, cuando llegó, estaba furiosa. «¿Estás loca? Victoria». «Hola». Papá, dije secamente. «¿Recibiste la carta? ¿Una demanda contra tu propio padre? ¿Por una casa?» «No», dije, «por una traición». «No te pongas dramática. Todo lo que hice fue legal. Esa casa se estaba cayendo a pedazos. Era mejor para todos». «¿Para todos?», espeté. «¿O solo para ti?». Hubo un silencio en la línea. Y luego, «¿Crees que me embolsé el dinero? ¿Crees que soy una especie de ladrón?» «No lo creo. Papá, tengo los registros bancarios. Tengo testigos. Tengo un notario que recuerda cómo apresuraste al abuelo para que firmara ese poder sin una explicación clara». Su voz se volvió fría. «Entonces adelante. Demándame. Pero no vuelvas a llamarme tu padre». Y colgó. Me quedé en el aparcamiento del centro de cuidados,
con las cigarras zumbando en el anochecer de Georgia, el teléfono todavía pegado a mi oído, mucho después de que la llamada hubiera terminado. Siempre había pensado que, pasara lo que pasara, la familia podía pelear y volver a unirse, pero algo en su voz me dijo que esta vez, el puente se había quemado de verdad. A la mañana siguiente, llamó mamá. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de frustración. ¿Por qué nos haces esto? Victoria, estás destrozando a la familia. Cerré los ojos. No, mamá, estoy tratando de proteger al abuelo. Estoy tratando de arreglar lo que nunca debería haber sucedido. Es solo una casa, dijo. Lo has convertido en una guerra. Era su vida, respondí, y no pudo despedirse de ella. Esa tarde, llegó un mensaje de Talia. Nos estás avergonzando seriamente. Si estás enfadada con papá, bien, pero llevarlo a los tribunales, eso es muy bajo. No respondí. Ellos habían tomado su decisión, y yo había tomado la mía. De vuelta en el centro de cuidados, el abuelo levantó la vista cuando entré. Estaba sentado junto a la ventana, con los ojos cansados pero claros. Tomé su mano. Puede que tenga que luchar contra esto. Sola susurré. Todos me han dado la espalda. Él apretó mis dedos. No estás sola, dijo suavemente. Y eso fue suficiente. La audiencia se programó para un martes por la mañana en el juzgado del condado de Springfield, un viejo edificio de ladrillo con hiedra trepando por sus paredes y suelos de mármol gastado que resonaban con cada paso que daba. Llevaba un traje azul marino, sin maquillaje, el pelo recogido. Esto no era una cuestión de apariencias, era una cuestión de verdad. Helen caminaba a mi lado, llevando los archivos de pruebas. Habíamos pasado semanas reuniendo contratos de venta, transferencias bancarias, documentos del poder notarial y la declaración del notario. El señor Delaney me dio un asentimiento tranquilizador mientras nos acercábamos a la puerta de la sala. Dentro, mi padre ya estaba sentado en la mesa del acusado, con una chaqueta gris y la misma mirada engreída que siempre ponía en las cenas de negocios, distante, sereno, impenetrable. Mi madre y Talia estaban sentadas detrás de él. Ni siquiera me miraron. Respiré hondo y avancé. Cuando trajeron al abuelo en su silla de ruedas, asistido por una enfermera, se veía tan pequeño en esa silla enorme, pero sus ojos encontraron los míos de inmediato. Asentí. Él asintió de vuelta. Era todo lo que necesitaba. La jueza, la honorable Marcia Renner, entró en la sala. Su mirada era aguda pero justa. Comencemos. Helen comenzó con un resumen tranquilo y claro. Señoría, este es un caso de explotación financiera bajo la apariencia de legalidad. El señor Martin Holston usó un poder notarial general para vender la casa de su padre. No por necesidad médica, no en el mejor interés del poderdante, sino para su beneficio personal, mientras el señor William Holston yacía inconsciente en una UCI. Expuso los hechos metódicamente. El precio de venta estaba significativamente por debajo del valor de mercado. Los fondos fueron transferidos a una cuenta corriente personal y ningún gasto se destinó al cuidado del abuelo. El poder notarial fue firmado bajo pretextos engañosos, como lo confirmó un notario público. Entonces, me puse de pie. Mi voz tembló durante la primera frase. Luego ya no. Vi a mi abuelo yacer inmóvil en una cama de hospital durante 13 días, mientras el hombre en quien más confiaba, su propio hijo, estaba en la playa sonriendo en selfies de vacaciones, y cuando finalmente traje al abuelo a casa, su hogar ya no estaba. Me volví hacia mi padre. Él no solo vendió una casa, borró una vida sin permiso, sin conciencia, sin remordimiento. El abogado de mi padre, un hombre de hablar pulcro llamado Brennan, se levantó y presentó un contraargumento lleno de lenguaje refinado. El poder notarial era válido, la venta era legal. El señor Holston actuó dentro de sus derechos para asegurar el cuidado a largo plazo de su padre. Lo presentó como un sacrificio, una decisión financiera hecha por amor. Luego, el señor Delaney, el notario, subió al estrado. Recuerdo el día en que se firmó el poder. El señor Holston apresuró el proceso. William parecía cansado. Le pregunté si lo entendía completamente, pero Martin intervino. «Papá confía en mí», dijo. «Lamento no haber insistido más». Ese momento fue la grieta en la defensa. Luego vino la pieza final, un extracto bancario que mostraba cada dólar de la venta depositado en la cuenta personal de fondo de vacaciones de mi padre. No un fideicomiso médico, ni siquiera una reserva para cuidados, solo para él. La jueza se sentó en silencio durante un largo rato antes de hablar. Emitiré un fallo final en 2 semanas. Salí de la sala sintiéndome entumecida. Afuera.
El cielo estaba gris, el aire espeso por la humedad de la primavera. El abuelo se sentó a mi lado en su silla de ruedas, mirando a la nada. Mi madre y Talia pasaron. Ella se detuvo, mirándome. ¿Valió la pena?, preguntó en voz baja. No respondí, pero el abuelo sí lo hizo. Sí. 2 semanas después, llegó el fallo. La voz de la jueza Renner era firme y nítida a través del altavoz del teléfono, mientras yo estaba sentada junto al abuelo en la habitación del hotel. Si bien el poder notarial sigue siendo legalmente válido, dijo, las acciones tomadas por el señor Martin Holston, particularmente la venta de la propiedad durante la incapacidad del poderdante y el uso personal de los fondos, constituyen un incumplimiento del deber fiduciario. El veredicto, devolución total de los $295.000, restitución por la infravaloración de la casa, otros $150.000, revocación del poder notarial y una declaración de responsabilidad por escrito, presentada en el condado. Me volví hacia el abuelo. No sonreía, pero sus ojos estaban claros y húmedos. No pensé que nadie lucharía por mí, susurró. ¿Tú luchaste por mí? Primero, dije. Solo te estoy devolviendo el favor. Usamos una parte de los fondos para comprar una pequeña y soleada casita en las afueras de Springfield. No era grandiosa. No tenía el viejo roble ni el columpio del porche, pero tenía un rosal, un pequeño jardín trasero y una cocina que olía a futuro. Coloqué el viejo sillón del abuelo junto a la ventana delantera y colgué sus campanillas de viento afuera. Preparaba té de menta cada mañana, como él solía hacer para mí después de la escuela. Él comenzó a caminar más, lentamente con un bastón, y a veces volvía a reír. Una tarde, mientras podaba las flores muertas del rosal, vi 2 figuras familiares en la puerta. Mamá y Talia. Llevaban una caja de regalo, galletas compradas en la tienda y atadas con una cinta dorada. Sus expresiones eran rígidas, inciertas. ¿Podemos verlo?, preguntó mi madre. Dudé, pero luego las dejé pasar. Dentro. El abuelo levantó la vista de su crucigrama. No frunció el ceño. No se enfureció. Simplemente dijo, no estoy enfadado. Ahora estoy despierto. Después de eso, hubo silencio. Se fueron, y no volvimos a hablar de ello. Ha pasado 1 año. Cada mañana. Preparo té. El abuelo se sienta afuera a leer. El jardín está floreciendo, pacífica y silenciosamente. A veces, cuando se levanta el viento y escucho las campanillas, pienso en lo que perdimos. Pero, más a menudo, pienso en lo que recuperamos. No la casa, no el dinero, sino el derecho a elegir al lado de quién estamos y a quién llamamos familia. No por el nombre, sino por el corazón.